Rosa, eres la esposa, así que desde hoy vivirás en esta casa y cuidarás de mamá conmigo. Así es, deberías cuidarme. Estoy debilitada por la pérdida de mi esposo. Si te resistes, me aseguraré de que tú y mi hijo os divorciéis. A pesar de su supuesta fragilidad por el duelo de su difunto marido, mi suegra habló con una sorprendente energía. Normalmente, uno podría sentirse impactado y perturbado por esta situación, pero yo estaba completamente tranquila. Era exactamente como había anticipado y ya había estado planeando distanciarme de esta familia, haciendo planes futuros con mis hijos. Con una postura firme, declaré: entonces dejaré de ser tu nuera y reclamaré $220,000. Dwan y yo dejaremos la casa. Si vas a vivir con tu madre, Luis, primero asegúrate de devolverme la mitad de los $200,000 que puse para comprar esta casa. Además, con el apoyo de mis hijos, me propuse enseñar una lección a esta familia caprichosa. Yo, Rosa Anderson, soy una mujer de 45 años, casada desde hace 20 años, equilibrando mi carrera y la crianza de mis hijos. Soy una madre trabajadora. Mi esposo, Luis, había sido un colega superior cuando yo era una nueva empleada, enseñándome a trabajar con cuidado. Habíamos trabajado en el mismo departamento durante 2 años, manejando muchos proyectos juntos. Cuando estaba a punto de ser transferido, yo estaba programada para trasladarme a una sucursal cercana, pero justo antes de eso, hizo una confesión inesperada. En realidad, desde el primer día que llegaste a la empresa, siempre me has interesado, pero al vernos cada día, no encontraba el momento adecuado para decírtelo. ¿Considerarías salir conmigo? Al escuchar sus palabras, dudé un momento. Esto se debía a los varios rumores extraños que había escuchado sobre Luis durante los últimos 2 años. Según sus colegas y amigos cercanos del trabajo, Luis tenía una relación muy estrecha con su familia, lo que a veces causaba incomodidad a los demás. Preocupada por si esa relación de niño de mamá era realmente inofensiva, le pregunté con cautela: Luis, tú vives en casa de tus padres, ¿verdad? Si salimos y yo trabajo hasta tarde y llego tarde a casa, ¿no te molestaría? Y si nos casamos, no hay posibilidad de que tengamos que vivir con tus padres, ¿verdad? Ante mi pregunta casual, Luis respondió con una expresión inesperadamente complacida. ¿Eso significa que realmente entiendes mi situación familiar? Eso me hace feliz. Pero no te preocupes. Aunque viva en casa de mis padres, no tengo intención de vivir con ellos, ni siquiera después de casarnos. Su respuesta me sorprendió. Sus palabras transmitían una visión clara del futuro, lo que poco a poco alivió mis ansiedades. Sentí que había algún malentendido. Sin embargo, en aquel momento me faltó el valor para corregirlo y terminé aceptando ese malentendido como una base temporal para iniciar nuestra relación. Aunque acepté la relación con cierta reticencia, una vez que empezamos a salir, descubrí que Luis era más maravilloso de lo que había imaginado. No había ni rastro de que fuera un niño de mamá, y nuestra relación progresó sin problemas hacia el romance. Al cabo de 1 año de relación, Luis me sorprendió con una propuesta de matrimonio y decidimos casarnos. Después de la boda, mis suegros fueron increíblemente amables y me sentí realmente aliviada respecto a mi relación con ellos. Sin embargo, justo después del nacimiento de nuestro primer hijo, Héctor, la ansiedad de los nuevos padres era palpable, y al percibirlo, mis suegros no nos visitaban muy a menudo, optando por comportarse con modestia. 2 años después del nacimiento de Héctor, cuando nació nuestro segundo hijo, Dwan, hubo un cambio notable en el comportamiento de mis suegros. Su entusiasmo aumentó y sus sentimientos de celebración por los niños se hicieron aún más fuertes. A pesar de esto, respetaba profundamente a mis amables suegros y no albergaba quejas hacia ellos. Nuestra nuera nos ha dado 2 hijos. Es realmente maravillosa, solía decir mi suegra, lo que me alegraba y me hacía sentir que veían a los niños como los futuros herederos de la familia. Con el tiempo, mis suegros comenzaron a visitar nuestra casa con más frecuencia. Mi suegra solía venir acompañada de mi suegro, haciendo que nuestra casa fuera bastante animada. Mientras mi modesto suegro siempre parecía disculparse conmigo, como si estuviera imponiéndose, mi suegra no mostraba señales de querer marcharse y a menudo se quedaba hablando durante horas.
La frecuencia de estas visitas podía deberse, en parte, a que nuestra casa actual estaba, por coincidencia, muy cerca de la de mis suegros. Teniendo esto en cuenta, decidí hacerle una sugerencia a Luis. Oye, ahora que nuestra familia ha crecido, deberíamos considerar mudarnos a un lugar más grande, sugerí. Luis pareció un poco confundido y preguntó, ¿realmente lo necesitamos? ¿Conoces alguna otra familia que también se esté mudando? Le expliqué usando como ejemplo a unos amigos que recientemente habían pedido hipotecas para comprar nuevas casas. Hay una buena propiedad en la nueva zona residencial del pueblo vecino, y si pedimos una hipoteca a 25 años, podemos permitírnosla. Continué. Esperaba que se sintiera satisfecho con la sugerencia, pero Luis parecía aún más desconcertado. En realidad, no soy bueno con los préstamos. Lo consideraría si ganara la lotería y pudiera pagar la casa en efectivo, respondió. Honestamente, me sorprendí y me sentí algo decepcionada por su propuesta poco realista. Pero el alquiler que pagamos ahora no es muy diferente a la cuota de una hipoteca, así que creo que al final es más beneficioso tener nuestra propia casa, argumenté firmemente. A pesar de eso, su reacción estuvo lejos de lo que esperaba y respondió como si yo fuera la villana que lo estaba obligando a algo. Rosa, ¿acaso estás insatisfecha porque nuestra casa está cerca de la de mis padres? No olvides que eres la preciosa esposa que ha dado a luz a los hijos que continuarán el futuro de esta familia. Por eso es tan importante llevarse bien con mis padres. De hecho, somos afortunados porque no vivimos con ellos. Las palabras de Luis me dejaron sin habla, incapaz de encontrar una respuesta. Sus padres visitaban nuestra casa con frecuencia, pero, en efecto, nunca me habían presionado directamente para respetar a la familia. Sin embargo, esa frase de Luis hizo que algo dentro de mí se rompiera. Aprovechando mi silencio, la actitud de Luis cambió drásticamente a partir de entonces, y a menudo me gritaba con palabras duras. Cada vez, el ambiente se volvía más pesado. Cuando mi suegra se enteró de esto, cambió radicalmente su comportamiento y comenzó a ejercer una clara presión sobre mí. He estado callada hasta ahora, pero no puedo soportar verte hablarle mal a Luis. A partir de ahora, me aseguraré de que seas educada adecuadamente como nuera. Así que prepárate, declaró. Desde entonces, mi vida se convirtió en una serie de tormentos y Luis y su madre comenzaron a tratarme no como a un miembro de la familia, sino como a una propiedad suya. Usando como excusa el querer pasar más tiempo con sus nietos, mi suegra empezó a quedarse en nuestra casa casi todos los días, y su presencia pesaba enormemente en mi vida diaria. Además, me hacía preparar la cena, incluso para ellos, aunque los dos trabajábamos. Luis pasaba la mayor parte del tiempo tumbado bajo la atenta mirada de su madre, ayudando poco o nada en las tareas domésticas. No tenía más remedio que seguir las instrucciones de mi suegra y de Luis, sin poder expresar mis propias opiniones. Sin embargo, a medida que los niños crecían, especialmente nuestro hijo mayor, Héctor, empezó a expresar sin reserva su descontento con las acciones de su abuela. «Abuela, por favor, no hagas trabajar tanto a mamá. En casa de Kevin, su abuela ayuda con la cocina mientras su madre trabaja», dijo. Las palabras de Héctor me parecieron un rayo de luz, una chispa de esperanza y salvación. Sin embargo, mi suegra contraatacó su opinión sin piedad. Era estricta incluso con su nieto, negándose a aceptar cualquier queja hacia sí misma. «Somos diferentes de otras familias. Decidimos las cosas en nuestra propia casa. ¿Dices esto porque tu madre te ha influenciado? Rosa, no estás haciendo un buen trabajo criando a tu hijo», gritó. Ante esas palabras, no tuve más opción que disculparme, aunque me pareciera injusto en lo más profundo. Terminé regañando a Héctor. «Héctor, no deberías decir cosas así. No está bien hablarle así a la abuela», dije, aunque me sentía mal por él por dentro. «¿Por qué? El problema es la abuela. ¿Sabes lo ocupada que está mamá? La abuela solo se sienta sin hacer nada», replicó Héctor. Al oír esto, mi suegra, intentando no quedar en desventaja, le respondió: «Bueno, no es que estés equivocado, Héctor. El verdadero problema, creo, es que tu madre no te está disciplinando correctamente», declaró, lo que pesó mucho en mi corazón. Provocado por el comentario inapropiado,
Héctor se enfadó y se levantó. «No puedo más. De verdad odio a la abuela», gritó, y abrumado por la ira, se fue de la mesa sin cenar y regresó a su habitación. Al presenciar esta escena, el pequeño Dwan, incapaz de entender la situación, empezó a llorar. Este incidente aumentó aún más la tensión dentro de la familia. Aprovechando ese momento, decidí volver a hablar con Luis sobre la compra de una casa. Sabía que era reacio a usar un préstamo, pero aceptó un plan en el que ahorraríamos diligentemente juntos y pagaríamos en efectivo cuando tuviéramos suficientes fondos. Sin embargo, comprendía que llevaría mucho tiempo adquirir la casa que queríamos. Estaba decidida a no aceptar ayuda alguna de mis suegros. Por lo tanto, revisé nuestras finanzas familiares, hice todo lo posible por ahorrar tanto como fuera posible y me comprometí a economizar en todo lo que pudiera. Ahora, después de 20 años de matrimonio, finalmente conseguimos comprar nuestra propia casa. Considerando que Dwan cursaría el 11º grado y se enfrentaría a los exámenes el próximo año, preparé una sala de estudio para el frente a la ventana del segundo piso. Mientras tanto, Héctor había empezado la universidad y vivía por su cuenta, pero manteníamos su habitación tal como estaba para que pudiera usarla cuando volviera a casa. Con la compra de nuestra casa de 4 dormitorios, obtuvimos un entorno espacioso, que incluía un dormitorio principal y una habitación de invitados de estilo europeo tradicional. La nueva casa estaba a una distancia razonable de la de mis suegros, lo que esperaba redujera sus frecuentes visitas. Sin embargo, los días tranquilos que tanto anhelaba fueron efímeros. Especialmente los fines de semana, la situación se volvió inesperadamente complicada. Sin consultarme, Luis decidía por su cuenta recoger a sus padres en coche e invitarlos a nuestra casa. Como resultado, mis suegros empezaron a visitarnos casi todos los fines de semana. Esta situación continua me llevó a cuestionarme: ¿por qué nos molestamos siquiera en comprar nuestra propia casa? Cada vez que mi suegra nos visitaba, inspeccionaba con atención cada rincón del nuevo hogar. ¡Oh, qué casa tan encantadora! Luis realmente lo ha hecho bien. Deberías estarle agradecida, decía. Solo podía forzar una sonrisa y responder con un débil sí. Parecía que mi suegra creía erróneamente que la casa había sido comprada únicamente con los ingresos de Luis. Mientras tanto, cada vez que mi suegro nos visitaba, parecía genuinamente apenado. «Rosa, lo siento mucho. Es lamentable que invadamos tus fines de semana así», se disculpaba. Aunque él se sentía incómodo con las visitas, mi suegra lo arrastraba a la fuerza. Este hecho me dolía, y era difícil de soportar considerando sus sentimientos. «No. Suegro, por favor, no se preocupe por nosotros. Son bienvenidos en cualquier momento», respondía. Pero mi suegra interrumpía. «Así es. Después de todo, esta es la casa de tu hijo y tu nuera, ¿verdad? Así que, naturalmente, también es nuestra». Presumía. Aunque quería contradecirla por dentro, no podía discutir abiertamente delante de todos, lo que hacía que la amabilidad de mi suegro quedara sin recompensa. Así, mi incapacidad para expresar lo que pensaba debido a la dominante intromisión de mi suegra persistió durante meses. El estrés de mi intenso trabajo y el agotamiento de vivir frugalmente comenzaron a pasar factura, y empecé a sufrir dolores de estómago que oscurecieron mi vida diaria. Al llegar a mi límite, busqué ayuda médica en un gastroenterólogo cerca de mi trabajo y me diagnosticaron una úlcera duodenal. En adelante, era imperativo evitar el estrés tanto como fuera posible. Después de la cita médica, mientras pagaba en recepción, me encontré inesperadamente con alguien en la sala de espera. «Suegro, ¿qué hace aquí? Este hospital está lejos de donde vive». Resultó que también estaba allí para una consulta de gastroenterología, después de haber soportado años de estrés y fatiga por la presión de mi suegra. Mi suegro había desarrollado una úlcera estomacal. Sin embargo, eligió este hospital lejano para evitar que mi suegra se enterara, ya que existía el riesgo de que lo descubriera si acudía a un hospital local. «Ya veo. Estoy realmente preocupada por su salud, suegro. Por favor, tenga cuidado de no excederse». «Ah, gracias. Por favor, mantén este asunto en secreto para mi esposa y Luis». Mi suegro siempre evitaba molestar a los demás con sus problemas. Sin saberlo, mi suegra continuó comportándose a su antojo.
Empezó a quedarse con frecuencia en la habitación de Héctor, que creía desocupada. Un día, cuando mi suegra vino de visita, llegó un paquete grande. Al abrirlo, era un equipo de karaoke. Mira esto, hay una habitación sin usar, ¿verdad? Me gustaría ponerlo allí. En mi vecindario hay demasiada gente molesta y no puedo disfrutar del karaoke en casa. Eso es problemático. Nuestra casa no está insonorizada y tenemos vecinos de los que preocuparnos. Además, acabamos de mudarnos, así que me preocupa lo que puedan pensar. Sin embargo, Luis ignoró lo que dije. «Permite esto, es su único placer», respondió con ligereza. «Pero Dwan se está preparando para sus exámenes y en cuanto al karaoke, puede hacerlo fuera, que además es más barato durante las tardes entre semana. De verdad, haces un drama. No me gusta salir, así que prefiero relajarme en casa. No debería haber problema, ¿verdad? Oh, sí, él puede estudiar cuando yo no esté. ¿Hasta cuándo continuarán estas actitudes egoístas?» Mientras tanto, mi suegro me miró de nuevo. Pude notar que intentaba disculparse conmigo. Me preocupaba su estado mental si esta situación continuaba. Después de eso, no hubo contacto con mi suegra durante un tiempo y tuve una sensación persistente de inquietud. Entonces, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada suya. Hablaba apresurada, con lágrimas en la voz. Me alegro tanto de haber podido comunicarme. Intenté contactar con Luis, pero no respondió. Papá está en estado crítico. Por favor, ven rápido. Salí inmediatamente del trabajo y corrí al hospital. Fui dirigida por el personal, y Luis llegó justo a tiempo, pero ambos ya estaban llorando. Mi suegro había fallecido justo antes de que llegara. Había estado sufriendo de cáncer de estómago en fase avanzada, y el diagnóstico tardío en una clínica mal equipada resultó fatal. Si tan solo lo hubiéramos descubierto antes, no pude contener mis lágrimas tampoco. Después de eso, mi suegra parecía devastada, pero vino como si nada hubiera pasado. En ese momento, Luis hizo una propuesta impactante sin consultarme. «Rosa, eres la nuera, así que desde hoy vivirás en esta casa y cuidarás de mamá». «Así es, deberías ser tú quien me cuide. Estoy debilitada por la pérdida de mi esposo. Si te resistes, me aseguraré de que tú y mi hijo os divorciéis». Sorprendentemente enérgica, a pesar de supuestamente estar debilitada por la muerte de mi suegro, mi suegra insistió en este arreglo. Presentó una larga lista con exigencias detalladas sobre la convivencia, que incluían cuidados, tareas domésticas y demandas irrazonables. Normalmente uno podría sentirse impactado y perturbado por esta situación, pero yo estaba completamente tranquila. Esto era exactamente lo que había anticipado, y ya había estado planeando distanciarme de esta familia, haciendo planes futuros con mis hijos. Con una postura firme declaré: «Entonces dejaré de ser tu nuera y reclamaré $220,000. Dwan y yo dejaremos la casa. Si vas a vivir con tu madre, Luis, primero asegúrate de devolverme la mitad de los $200,000 que puse para comprar esta casa». «¿Qué?». Los dos quedaron impactados por mis palabras. Esto era especialmente cierto para mi suegra. Su rostro mostraba puro asombro. Rosa aportó $200,000. «Luis, dijiste que habías comprado esta casa a tu nombre, ¿no?». Sorprendido, Luis se mostró nervioso. «¿De qué estás hablando, mamá? Rosa solo está diciendo tonterías. Es todo mentira. Solo intenta sacarnos dinero porque sabe que no podemos arreglárnoslas sin ella», dijo Luis. Mi suegra creyó completamente sus palabras y pareció aliviada. «Ah, ¿era eso? Casi me engaña. No hay manera de que Rosa, solo una ama de casa, pudiera ganar $200,000 por sí sola. Eres realmente mala mintiendo». «Suegra, ¿por qué dice eso? Nunca he dejado de trabajar desde antes de casarme, y actualmente tengo un puesto más alto que Luis. Además, mi empresa me permite tener un trabajo adicional». Expliqué esto mientras sacaba mis recibos de sueldo y los registros de pagos de mi trabajo extra. Luis se quedó impactado al verlos. «¿Estás ganando tanto ahora? Pero, ¿cómo puedes ganar tanto con un trabajo adicional?». «Este es el resultado de mi esfuerzo constante. Mis ingresos aumentaron significativamente mientras escribía artículos sobre ahorro e inversión.
La naturaleza de mi trabajo adicional era difícil de entender para mi suegra, pero pareció aceptar que ganaba bien. Ya veo. Rosa, estás ganando bien. Pero, ¿por qué necesitas pagar tanto dinero para mudarte? No veo la necesidad. En respuesta a su pregunta, le mostré el contrato de propiedad de la casa y el recibo de compra. Mire esto, suegra. Cuando compramos esta casa, cada uno aportó su parte y la registramos bajo copropiedad. Como muestran los documentos, cada uno pagó la mitad. Por lo tanto, tengo una participación de $200,000 en esta casa. Mi suegra revisó cuidadosamente los documentos. Después de confirmar todo, miró bruscamente a Luis. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás mintiendo? Luis, ¿cómo pudiste engañar a tus propios padres? Mi suegra estaba al borde de las lágrimas, visiblemente angustiada por el futuro. A pesar de esto, Luis me miró con una expresión confusa. Espera un momento, yo también pagué $200,000. Mis ahorros están agotados. ¿Cómo se supone que debo pagarte una suma tan grande? Porque compartimos la propiedad de esta casa. Si me voy, necesitas comprar mi parte para que la casa quede solo a tu nombre. De lo contrario, sería difícil para ti y para tu madre vivir aquí juntos. Ante eso, mi suegra dio un jadeo de sorpresa. No, eso sería problemático. Ya he dejado la casa anterior. Pensé en venderla, pero demoler ese viejo edificio costó mucho y me quedé sin nada. Realmente sería un problema si no pudiera vivir aquí. Sí, eres libre de irte, Rosa. Espera, acabas de decir $220,000. ¿Para qué son los 20,000 extra? No pude evitar reírme ante la pregunta. Esa es una penalización por el dinero que malversaste, Luis. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Luis se mostró conmocionado por mi respuesta. Justo entonces, Héctor, que había regresado a casa por las vacaciones de primavera, entró en la habitación. Déjamelo a mí, papá. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Héctor, has vuelto y ni siquiera saludas. Papá, el año pasado estabas planeando tener una aventura con una chica joven, ¿verdad? Luis empezó a sudar inconscientemente cuando Héctor mencionó esto. Era evidente que sabía algo. Al ver a Luis recordar el pasado, Héctor sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta y le mostró una pantalla específica. En la pantalla había una imagen de Luis sonriendo mientras abrazaba cariñosamente a una joven. ¿Qué estás haciendo, Héctor? Esto es del chat de la clase de último año de secundaria. Hemos seguido en contacto desde la graduación, y la chica junto a papá aquí es una vieja amiga mía. Luis intentó tener una aventura con esta mujer. Dado que era una amiga mía de la escuela, habría sido menor de edad en ese momento. Sin embargo, Luis, sin ningún sentimiento de culpa, declaró audazmente. ¿Y cuál es el problema? No he hecho nada malo con ella. Por la expresión de disgusto de la mujer a su lado, era evidente que no había sucedido nada y que Luis había sido quien la había acosado. Héctor continuó la conversación con una expresión que indicaba que comprendía los hechos. Ella fue la mejor estudiante de nuestra clase, siempre centrada en sus estudios. Como puedes ver, es hermosa y sigue compaginando carrera y estudios, una mujer respetable, así que nunca se interesaría en hombres como papá, que creen que pueden ganarse la atención de chicas jóvenes a base de regalos. ¿Qué acabas de decir?, gritó Luis, enfurecido por el desprecio de su hijo. Ya había oído de Héctor que ella trabajaba en una cafetería a la que Luis solía ir. Trabajaba durante el día para ayudar a su familia y asistía a la universidad por la noche. Sin embargo, Luis, sin conocer su situación y aprovechándose de su posición como cliente, la presionó repetidamente para que saliera con él. Imagina lo asustada que debió de sentirse, siendo acosada por un hombre mayor. Estaba realmente angustiada y disgustada. En un chat grupal con Héctor y otros excompañeros, que eran sus confidentes, uno de ellos le pidió ver una foto del hombre, así que publicó un selfie que había tomado con Luis. Cuando vi esa foto, me sentí tan avergonzada que me sonrojé. Nunca imaginé que el hombre que hacía esas cosas tan vergonzosas sería mi propio padre. A pesar de sus avances, ella lo rechazó, pero se sintió confundida por los repetidos regalos. Héctor explicó. Al oír estos hechos de su hijo, todo el color se desvaneció del rostro de Luis.
Quizá no se había dado cuenta de que ella estaba incómoda. Luego me miró, con una expresión que suplicaba algún tipo de ayuda. Probablemente intentaba justificarse diciendo que no había tenido realmente una aventura, pero yo no soy tan indulgente. De hecho, Héctor ya me había informado sobre esto. Por eso revisé en secreto tus extractos bancarios. En efecto, se retiraba dinero poco a poco, sin relación con nuestros gastos diarios. El total ascendía a $20,000. De verdad, papá, eres lo peor. Mamá ha estado trabajando en su empleo y su trabajo adicional, ahorrando y esforzándose por nuestra casa. Y para que quede claro, mamá también ha estado pagando nuestros estudios sin ninguna ayuda tuya. Reprendido por Héctor, Luis bajó la cabeza avergonzado. Murmuró en voz baja, mirando hacia abajo. Yo también, por más que lo intenté, siempre sentí presión por parte de Rosa para ahorrar dinero. Me estaba agobiando. Por eso caí en la tentación. Al oír esto, mi suegra consoló a Luis dándole palmaditas en la espalda. No deberías culparte, Luis. No hiciste nada malo. El problema es Rosa, no tú. Te sentías solo, así que buscaste compañía en otra parte. Rosa no tiene derecho a culparte, dijo mientras me reprendía con furia. Incapaz de contener su ira, se volvió hacia Héctor, con su furia intensificándose. ¿Y tú, Héctor, como madre, como hijo, qué clase de actitud es esa hacia un padre que ha cuidado de ti todos estos años? Has sido un consentido desde niño, siempre actuando con aires de superioridad, y estás muy lejos de ser encantador. Justo unos momentos atrás, había estado sintiéndose insegura debido a la situación desfavorable, pero su hijo era claramente lo más importante para ella. Continuó criticándonos con vehemencia. Sin embargo, por mucho que se resistiera, la verdad no cambiaría. Tenía mucho más que quería decirle. Suegra, ¿no es usted la que realmente fue una esposa inadecuada para su difunto marido? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sorprendida por mi repentina pregunta, me miró atónita. En ese momento recordé el rostro amable de mi suegro, y las lágrimas brotaron. Con desesperación, dejé que toda mi tristeza se desbordara hacia ella. Suegro, él soportó sin decir una palabra sobre su arrogancia, y aún así no quiso preocuparla y fue en silencio al hospital. Tenía una úlcera, pero si hubiera recibido tratamiento en un hospital mejor equipado, suegra, si usted hubiera sido un poco más compasiva, su cáncer podría haberse descubierto antes. Su rostro fue palideciendo poco a poco. Entonces, ¿es culpa mía que muriera tan pronto? No, eso no puede ser. No. Gritó y se derrumbó en lágrimas, cubriéndose el rostro con las manos. Al verla, Luis la consoló acariciándole suavemente la espalda. ¿Estás bien, mamá? Rosa, ¿por qué dirías algo así? La muerte de papá fue por enfermedad, no es culpa de mamá. ¡Basta! Respondiendo a la acalorada discusión, Dwan salió del salón. Había estado ordenando la casa. ¿Qué pasa ahora? Dwan, he oído que has estado flojeando en tus estudios últimamente. ¿Has renunciado a ir a la universidad? No he renunciado, pero después de terminar la escuela secundaria, planeo trabajar primero antes de ir a la universidad. Quiero a mamá, pero no quiero vivir dependiendo de ella como alguien más. La determinación de Dwan era firme, pero Luis y mi suegra fruncieron el ceño ante sus palabras. ¿Esto también es obra tuya, Rosa? Siempre menospreciando a tu padre. De verdad, ninguno de los nietos de esta familia ha sido criado correctamente. No hay ni uno solo decente entre ellos. ¿Es malo que quiera seguir estudiando? No quiero ser un adulto que depende de sus padres para siempre como papá. Luis se quedó sin palabras ante este comentario. Mi suegra murmuró con incredulidad. No puedo creerlo. Claramente, no podía rebatir más. Dwan había crecido viendo a su abuela venir a casa y consentir a Luis. Decidió hace mucho no seguir los pasos de su padre. Así que, cuando discutí la idea de dejar a Luis y mudarme, Dwan dijo, «Entonces me iré contigo, mamá. Puede que sea difícil hasta que me gradúe de la escuela secundaria, pero después trabajaré y pagaré mi propia matrícula universitaria. Así que, mamá, no te preocupes por mí». A pesar de mis preocupaciones por la influencia inestable de su padre, ambos hijos habían crecido fuertes e independientes.
Luis miró a Dwan con desprecio, acusándolo de ser insolente. Sin embargo, por más severamente que lo mirara, ya no era capaz de levantar la voz. Dwan se estaba preparando para que nos mudáramos mientras los demás seguían discutiendo. Cuando Luis se dio cuenta de que estábamos listos para irnos en cualquier momento, finalmente se quebró. Bueno, si te vas de la casa, es una opción, pero no me es posible pagarte tu parte de una sola vez. Rosa, por favor, si puedes aceptarlo en pagos mensuales, me gustaría transferir la casa a mi nombre. Mi suegra, al presenciar la escena, también se derrumbó. Te lo ruego, también. No puedo tener una vida tranquila si las cosas siguen así, suplicó, rompiendo a llorar. Al final, acepté recibir los pagos mensuales de Luis, y Dwan y yo dejamos la casa. Los $20,000 que Luis gastó en la joven se incluyeron en los pagos mensuales como parte del acuerdo de divorcio. También procedí con los papeles del divorcio. Sin embargo, nuestra partida fue un golpe importante para Luis y su madre. Luis nunca había hecho limpieza ni lavado la ropa, y su madre era casi inútil, ya que mi difunto suegro había manejado la mayoría de las tareas domésticas. Después de que todo se resolviera, fui a la casa de Luis para que firmara los papeles del divorcio. Sin embargo, cuando la visité, la casa ya estaba hecha un desastre en menos de una semana, con basura desbordándose tanto dentro como fuera, y un olor nauseabundo que me obligó a taparme la nariz antes de entrar por la puerta. Esta situación evidentemente se había convertido en una molestia para los vecinos, y no solo por la basura. Mi suegra parecía seguir disfrutando de sus sesiones de karaoke. Incluso cuando la visité, no la vi, pero su canto resonaba fuerte. Parecía inevitable que surgieran quejas de los vecinos si esto continuaba. De hecho, encontré una nota en el buzón escrita con letras grandes: «Deja de cantar karaoke en casa. Es ruidoso». El mensaje provocador era sorprendente. A pesar de las advertencias de los vecinos, parecía que mi suegra no tenía intención de dejar sus sesiones de karaoke. Después de que el divorcio se formalizara, tuve que visitar nuevamente la casa de Luis, porque durante los últimos meses había dejado de hacer los pagos y necesitaba presionarlo al respecto. Sin embargo, al llegar, encontré la casa vacía y en un estado peor que antes, pareciendo más un vertedero. Los residentes locales me informaron que mi suegra seguía cantando hasta altas horas de la noche, y finalmente los vecinos llamaron a la policía. Se les ordenó limpiar no solo el exterior, sino también los montones de basura dentro que habían quedado sin tocar. Debido a sus débiles lazos con la comunidad, nadie sabía exactamente cuándo se habían marchado. Se rumoreaba en el vecindario que podrían haber huido de noche para evitar pagar la limpieza o el contacto con la policía. Los intentos de comunicarse con ellos fueron inútiles, lo que sugería que ya no podían pagar sus facturas telefónicas. En un intento de obtener el pago, visité la sucursal donde Luis había trabajado, solo para descubrir que había renunciado hacía unos 6 meses. Investigaciones posteriores revelaron que Luis había estado involucrado en varios robos y allanamientos y había sido arrestado por estos delitos. Sin embargo, el paradero de mi suegra seguía siendo desconocido. Recientemente vi algo parecido a una choza improvisada hecha de cartón junto al río. Por la noche podía oír a una mujer cantando fuerte desde allí. Podría ser ella. Aún así, quizás sea mejor evitar más contacto con ella. Finalmente, decidí dar por perdidos los pagos de Luis. Héctor, que ahora está en su último año de universidad, ya ha conseguido un empleo y actualmente se centra en su trabajo a tiempo parcial. Héctor ha empezado a salir con una nueva novia. Es la misma mujer a la que Luis una vez intentó cortejar, quien fue compañera de clase de Héctor. Es una persona fuerte e independiente, que siempre intenta resolver los problemas por sí misma y se esfuerza por no cargar a su familia. Héctor se disculpó con ella por los problemas que su padre le causó en el pasado. Quizás fue su sinceridad lo que la atrajo. Después de graduarse de la escuela secundaria y empezar a trabajar, Dwan decidió matricularse en la Universidad KN, donde estudia la novia de Héctor. Ahora que sus padres se han separado, tiene derecho a recibir ayuda financiera para la matrícula, pero desea lograr todo lo posible por sí mismo. Unos años después, se fijó la fecha de la boda de Héctor. Él y su novia ya habían construido una buena relación,
y ella sugirió que viviéramos juntos una vez casados, pero rechacé la idea. Creo que es mejor que padres e hijos vivan de forma independiente para evitar preocupaciones innecesarias entre ellos. Le expliqué esto y le dije: el matrimonio consiste en apoyarse mutuamente, y es importante trabajar juntos como pareja. Si alguna vez necesitáis ayuda, siempre podéis contar conmigo. Ella respondió con lágrimas en los ojos: sí, gracias. Estoy verdaderamente feliz de ver a Héctor rodeado de personas maravillosas, y me siento increíblemente satisfecha al ver lo bien que han crecido mis hijos. Mis ingresos son estables, y no he tenido problemas económicos desde mi divorcio con Luis. Ahora que la difícil etapa de la crianza ha terminado, planeo encontrar nuevos pasatiempos para disfrutar más de mi tiempo personal.